Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bueno, chicos, ahora sí, comenzamos con la clase número 2. Vamos a ver lo que me había quedado pendiente de la primera clase, que es una introducción a lo que vamos a ver durante los 6 meses, y después vamos a comenzar con la historia de la farmacia. Perdón, me equivoqué de curso, con la historia del surgimiento del acompañante terapéutico. Les pido disculpas por mi equivocación. ¿Sí? Les comparto ahí pantalla, un segundito. Ya me estaba yendo al curso de farmacia, por favor. Bien, ahí pueden ver la pantalla, me pueden hacer una seña, los que veo, Marta, María. Bien, gracias María. Perfecto. Bueno, esto me había quedado de la clase anterior que no se los había podido mostrar, así que se los quiero mostrar a ustedes. Una introducción. El acompañante terapéutico resulta un agente de salud efectivo en los tratamientos de abordaje complejo frente a las problemáticas que se plantean en el área de la atención de personas con padecimientos mentales, situaciones de crisis vitales y otras que desbordan el ámbito de los dispositivos de tratamientos convencionales y en el contexto de las estrategias interdisciplinarias actuales. Voy a pedir que quien tenga el micrófono abierto me lo cierre para que no haga interferencia. A ver. Ahí estamos mejor. Bien, gracias. Este curso apunta a constituir personal capacitado con formación a partir de cuya flexibilidad se pueden implementar distintas modalidades que propicien las intervenciones tendientes a mantener, restituir, reforzar y promocionar los lazos sociales. Cuando hablamos de lazos sociales, hablamos de la familia, del paciente, de la comunidad, en el ambiente laboral, en el ambiente educativo, ¿sí? De cada persona en tratamiento y en el seno de su cotidianidad. El acompañante terapéutico asistirá a la persona con padecimiento tendiendo a proteger y a fortalecer sus redes vinculares y su reinserción plena en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario y en el ámbito social. ¿Cuáles son los objetivos del acompañante terapéutico? Nunca se olviden que nosotros somos un profesional, ¿sí? Dentro de lo que es el campo de la salud mental, interviniendo siempre en lo que son los abordajes de las personas con padecimientos mentales en el marco de la indicación mayormente de un equipo interdisciplinario o de los profesionales tratantes. ¿Por qué hago acá un paréntesis? Porque muchas veces nos vamos a encontrar que nos llama un familiar para que nosotros hagamos un acompañamiento terapéutico, ¿sí? Y el paciente no está bajo ningún tipo de tratamiento o no está bajo ningún tipo de tratamiento profesional, ¿sí? Lo ideal siempre es trabajar con un equipo terapéutico, pero no siempre nos va a pasar. Eso sería lo ideal, ¿sí? Pero puede ser que no nos pase. El paciente no esté bajo ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Y nosotros también debemos hacer un acompañamiento terapéutico. Eso lo quiero aclarar porque muchas veces preguntan, bueno, profe, entonces, si no me requiere un equipo terapéutico, ¿yo no puedo trabajar como acompañante terapéutico? Sí podés trabajar. Lo ideal sería que haya un equipo terapéutico. Médico de cabecera, muchas veces psicólogos, fisioterapeutas en otras, ¿sí? Kinesiólogos, ¿bien? Psicopedagogos. Eso sería lo ideal. El objetivo entonces de este curso es capacitar a este recurso auxiliar que van a hacer ustedes para acompañar a la persona en su cotidianidad
consolidándose como una herramienta eficaz y de gran valoración dentro de cualquier equipo terapéutico. Opera como potenciador y facilitador en la rehabilitación, la prevención de posibles recaídas, la identificación y anticipación de situaciones de riesgo y también en la vinculación social de las personas con padecimientos mentales. Promueve actividades orientadas a la recuperación de la identidad, el autovalimiento, la organización del tiempo y la integración social, entre otras actividades. Reconoce las posibilidades transformadoras de su práctica en el marco de los principios éticos y legales que rigen su rol como acompañante terapéutico, analizando los condicionamientos históricos, sociales y políticos que caracterizan la realidad del sistema de salud, en el marco de los fundamentos sociales y científicos de su profesión. El acompañante terapéutico cumple el rol de ubicar al paciente en el juicio de realidad frente a situaciones de confusión, delirantes, depresivas, que pueden llevarlo a un desenlace impredecible. Y además, acompañar en situaciones límites al paciente y también a su familia. El acompañamiento terapéutico es una técnica terapéutica complementaria, ¿sí?, que se utiliza para la contención de pacientes descompensados en un marco de prevención, atención y de resocialización. Con respecto al ámbito de trabajo, ¿sí?, hay diversas instituciones de salud privadas y oficiales. ¿A qué hago referencia con esto? A internaciones clínicas, hospitales de día, hospital de noche, instituciones psicopedagógicas, instituciones de rehabilitación, ¿sí? En forma particular, también pueden estar trabajando muchas veces durante lo que es la internación domiciliaria o lo que son los tratamientos ambulatorios, ¿sí? También tenemos el otro ámbito que no se los coloqué ahí, que entraría dentro de diversas instituciones, ya no de salud, sino de educación. ¿Bien? La figura del acompañante terapéutico cumple las siguientes funciones desde una perspectiva terapéutica. La primera es observar e informar el funcionamiento del paciente en su ámbito familiar y en su ámbito social. Cumplir las pautas establecidas por los profesionales que dirigen el tratamiento, si es que trabajamos con esto del equipo terapéutico que les he nombrado antes, ser un sostén eficiente para la prevención de recaídas, ayudar a mantener los vínculos, las actividades y los medios habituales del paciente, otorgar desde un lugar diferente un espacio para la reflexión, sostener y complementar la red natural del paciente, introduciéndose en la dinámica familiar desde la perspectiva del paciente, contenerlo y ofrecerse como referente, motivar sus funciones creativas y su autonomía, ampliar y fortalecer sus habilidades, ayudarlo a insertarse en actividades sociales, siempre respetando los tiempos y los recursos del paciente, mejorar su calidad de vida, que esta es la más importante, ¿sí? Las habilidades básicas de un acompañante terapéutico comportan una serie de competencias que las podemos clasificar en las siguientes: sociales, vinculares, comunicacionales, manejo de la ansiedad y del estrés, estrategia para la resolución de conflictos, estrategias para la toma de decisiones. Entre las habilidades básicas que debe tener un buen acompañante terapéutico, podemos destacar el trabajo siempre a favor del paciente, mantener lo que es una actitud reflexiva, una actitud de apertura, ser ampliamente descriptivo con las observaciones, ser empático, ser flexible, pero a la misma vez hay que ser estructurado, porque hay que cumplir un tratamiento terapéutico, ¿sí? Siempre nos basamos en las evidencias, planificamos nuestros trabajos, planificamos las actividades del paciente, ¿sí? Controlar sus emociones, confiar
en sí mismos, confíen en sus capacidades, en su conocimiento, en su trabajo, ¿sí? Si no confiamos en nosotros mismos, es muy difícil que podamos hacer correctamente nuestro trabajo. Bien, por eso es importante también el capacitarse constantemente. Debemos crear vínculos, debemos crear relaciones sociales tanto con el paciente como con la familia, con el equipo terapéutico, con nuestros colegas, porque muchas veces nos podemos encontrar de que tenemos un colega, porque son muchas horas de trabajo y esas horas de trabajo tienen que dividirse en varios acompañantes terapéuticos. ¿Sí? Entonces todos esos vínculos, todas esas relaciones siempre deben estar basadas en la confianza, siempre debe estar basada en el respeto mutuo, siempre tiene que estar basada en el trabajo colaborativo y en el trabajo en equipo, si es que lo hay. Ser equilibrados para no caer en la personalidad, pero tampoco caer en lo que es el autoritarismo, ¿sí? Participar del trabajo de supervisión de manera constante, capacitarse y formarse de manera continua. Esta parte ya se las había dado la clase anterior, así que vamos a dejar de compartir, así arrancamos con lo que sería el módulo 1. Un segundito, ahí está, me voy a pasar a ustedes que los veo en la otra pantalla, de nuevo a esta. Eso me había quedado la clase pasada, que no habíamos llegado porque no nos alcanzó el tiempo, y quería que ustedes lo vean, y se los voy a habilitar también a este PowerPoint que les he compartido en lo que es el campus virtual para que ustedes lo tengan, ¿sí? Mónica, tenés la mano levantada. ¿Querías hacer alguna pregunta antes de que comencemos con el módulo número 1? Mónica KM. No, profe, era más que nada para cuando se la escuchamos bien el micrófono. ¿Los demás se me escucha bien o no? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, ahora si pudieron ingresar al campus virtual, ¿pudieron descargar el material? ¿Sí? Bien. Los que no todavía, que no pudieron ingresar, como les dije la clase pasada, por favor comuníquense con su representante, porque necesito que todos ingresen al campus virtual. ¿Sí? Bien. Entonces, comenzamos con lo que es la historia. O sea, vamos a ver en forma lo más breve posible la historia del surgimiento del acompañante terapéutico. ¿Sí? Luego vamos a ver todo lo que son las definiciones del rol específico del acompañante terapéutico, las funciones, ¿sí? El aporte del acompañante terapéutico a lo que es un equipo terapéutico y la diferenciación del rol del acompañante terapéutico y lo que es el espacio de supervisión. ¿Bien? Entonces, lo primero es historia, que como yo siempre digo, a mí es algo que la historia no es que me fascina, a veces se vuelve un poco pesada, pero es esencial que ustedes conozcan un poco de la historia, y esto lo digo en todos mis cursos que comienzo con la historia, de qué es un poco de esto, pero hay que saber un poquito. Bien, con respecto a la historia, ¿sí? Vamos a ver un poco el recorrido de los principales acontecimientos y los principales hechos, digamos, que marcaron el surgimiento de esta práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Siempre vamos a tener en cuenta la relevancia de ese rol, del rol nuestro, en la actualidad. ¿Bien? Tenemos diversos autores. Esos diversos autores convergen en que el acompañante terapéutico surge en la década del 60 en nuestro país. Esto ténganlo en cuenta porque es pregunta de examen. ¿Bien? Entonces, a partir de ese momento, esta práctica ha tenido un gran desarrollo en lo que es Latinoamérica, especialmente en Argentina, en Uruguay y en Brasil. También en países europeos como fue España, como es España, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, para conceptualizar lo que es el surgimiento de esa práctica,
nos vamos a basar en investigaciones y en artículos escritos por sí y por Punice en el año 1994. Bien, estos autores, ¿sí?, señalan que no existe actualmente precisiones sobre el comienzo de la práctica en Argentina. Bien, porque hay distintas versiones acerca del surgimiento, acerca de los motivos, acerca de la conceptualización en cuales uno pudo haberse orientado. Bien, pero se toma que surgió en la década del 60 en nuestro país. Bien, existen versiones también que ligan el comienzo a lo que es la práctica psiquiátrica. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que sí en realidad podemos señalar de esto en un principio es que esta función surge a partir del marco conceptual y del trabajo terapéutico que produce a nivel mundial el desarrollo de hospitales de día en lo que es la salud mental. ¿Sí? Ese hito lo podemos ubicar ¿dónde? En la Segunda Guerra Mundial. Y en nuestro país tiene un gran auge, como nombré antes, en la década del 60. ¿Sí? También como marco general del surgimiento del acompañante terapéutico, tenemos que agregar que la influencia que tuvo en nuestro país la antipsiquiatría, ¿sí? Y también la importancia que adquieren ahí los psicoanálisis para lo que es el tratamiento y lo que es la teorización del campo psicopatológico. Entonces nos vamos a plantear lo que hizo URA en el año 2002, ¿sí? Según lo planteado por él, se asocia el surgimiento de la práctica, ¿sí?, de quien fue el doctor Eduardo Calinas a finales de la década del 70, que surge como un agente dentro de la práctica clínica psiquiátrica. ¿Sí? Psiquiátrica, perdón. Bien, que el doctor Calinas llamaba en un primer momento al acompañante terapéutico amigo calificado. Poco tiempo después, ese nombre de amigo calificado fue sustituido por el que hoy conocemos como acompañante terapéutico. Bien, pero cambió esa denominación. Y al cambiar esa denominación también implicaba un cambio en el... Bien, hasta ahí vamos. ¿Se va entendiendo? Bien, gracias, Luciano. Bien, entonces eso también lo vamos a ir viendo el rol nuestro. ¿Sí? O sea, se acentuó, digamos, más el aspecto terapéutico sobre la amistad, ¿sí? Se establece un vínculo con el paciente, pero desde un rol establecido, ¿sí? No desde el rol que el paciente quiere. ¿Bien? Entonces, al manifestarse estas necesidades de trabajar, se manifestó desde un abordaje múltiple, ¿sí? Incluye funciones para la atención de pacientes en crisis o en caso de que presenten una interrupción de los tratamientos o su fracaso de manera recurrente, ¿sí? Entonces cabe destacar que la práctica clínica del doctor Calinas se refería a la cual se dictaba en ese momento, que era el trabajo con adolescentes con problemas. Bien, entonces el rol del acompañante terapéutico en ese momento no agotaba todo su campo en las acciones recíprocas propias de la amistad. Bien, tenemos otras versiones también, hay muchas versiones. Otras de las versiones que puede ser tenida en cuenta, ¿sí?,
se sitúa los orígenes de la función del acompañante terapéutico dentro de la clínica psiquiátrica. ¿Sí? Según el doctor Jorge García Badaraco, en el año 1960, ¿sí? Él desde ese año trabajó con acompañante terapéutico. Él era en esa época jefe del servicio del Hospital Borla. Bien, Badaraco manifestó que en realidad es una técnica usada desde hace muchísimos años en países como Estados Unidos, ¿sí? Pero él decía que no es una técnica que es intrusiva, no es una técnica que es invasiva, ¿sí? Y que es una técnica que resulta altamente continente, ¿sí? Después tenemos otros especialistas, más que nada en lo que es la psicofarmacología, que ellos comenzaron a trabajar a finales de la década del 70. ¿Sí? Ellos trabajaban con pacientes severamente perturbados. ¿Para qué? Para tratar de encarar su enfermedad en el quehacer cotidiano, ¿sí? Mediante un trabajo interdisciplinario. ¿Bien? ¿Sí? Entonces tenemos varias versiones. Otras de las explicaciones posibles del surgimiento del acompañamiento terapéutico se vincula con profesionales que trabajaban en la práctica esta desde principios de los años 70. ¿Sí? El acompañante terapéutico en ese momento había comenzado como una alternativa frente a las internaciones psiquiátricas. ¿Sí? ¿Y por qué se plantea esa posibilidad en algunas terapéuticas? Porque en su mayoría, que eran psicólogos y eran psicoanalistas jóvenes, ¿sí? A los que uno les solicitaba, mayormente desde el lado familiar, un tratamiento de emergencia para pacientes en crisis, era para evitar esto de la internación psiquiátrica. ¿Sí? Entonces ellos que hacían, recurrían a la utilización del acompañamiento terapéutico como un recurso que les permitía sostener una internación domiciliaria. ¿Bien? Por eso en ese momento la posición del acompañamiento terapéutico y del acompañante terapéutico se encontraba bastante diferenciado de los terapeutas en ese momento. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Eh, Nidia, decime. No te escucho. Nidia, ¿estás por ahí? Sí, sí, pero no quería decir nada, profe. Ah, bien. Estamos presentes en psicología. Vamos. Me la bajamos para que no me confunda. Bien. Entonces, quiero que quede algo aclarado que lo van a encontrar muchas veces en el PDF. Ustedes van a encontrar dos letras que es AT, pero la van a encontrar en mayúscula y en minúscula. Cuando encuentran esta abreviación AT en mayúscula, significa acompañamiento terapéutico. Cuando encuentran la abreviación AT en minúscula, significa acompañante terapéutico. ¿Sí? Se lo aclaro para que ustedes lo sepan, que hay una diferencia. Bien, por eso a veces lo van a encontrar en mayúscula y otras veces lo van a encontrar en minúscula. Bien, entonces también vamos a mencionar la experiencia relatada por el doctor Juan Carlos Stagnaro, que él manifiesta como terapeuta que en muchas ocasiones él necesitaba recurrir a otras personas.
¿sí? ¿Por qué? Porque se les presentaban dificultades para sostener un tratamiento, ¿sí? Y utilizar ese recurso cercano que en ese momento era la familia, ¿sí? O las redes, la realidad social inmediata, amigos, parientes. Entonces, él ligaba el acompañamiento terapéutico a un trabajo extramuros. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Realizando los acompañantes terapéuticos actividades relacionadas con lo que era la contención en momentos de crisis, ¿sí? El uso del tiempo libre, las actividades grupales, las actividades de socialización. ¿Bien? Los acompañantes entonces eran como un ayudante fuera del consultorio, fuera de la clínica, fuera del hospital. ¿Sí? Vieron que nos estamos acercando mucho más a lo que hoy en día es el acompañante terapéutico. ¿Bien? Entonces, se vislumbra el trabajo clínico con acompañantes terapéuticos fue respondiendo a diferentes necesidades clínicas. ¿Bien? Por eso es tan complejo establecer de manera precisa el surgimiento de esta práctica. ¿Sí? Se refleja mucho en las características del rol y de su función. ¿Bien? Porque de acuerdo a cada explicación posible del comienzo del acompañamiento terapéutico, se explica y se define de manera diferente el campo de acción de este recurso. ¿Sí? Bien. Otra cosa que les quiero, digamos, señalar. Perdón, es que acá en Argentina se desarrolló, digamos, toda su historia y a configurarse sus funciones según lo que nosotros vamos a tomar en la década del 60. ¿Sí? Primero, antes que nada, vamos a señalar la carencia en nuestro país de instituciones intermedias en el ámbito de la salud mental. ¿Qué quiero decir con esto? Instituciones que permitan alojar, que permitan contener y que permitan tratar a pacientes que egresan de una internación psiquiátrica. ¿Sí? Aquellos pacientes de menor gravedad que no reúnen estos criterios de internación, pero que requieren un tratamiento específico, ¿sí? Y en muchos casos, sin apoyo social y familiar. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso, el acompañante terapéutico fue solicitado en muchísimas ocasiones para favorecer la inserción social del paciente. ¿Sí? Permitiendo muchas veces suplir en algunos casos falencias institucionales de la contención adecuada. Por otro lado, lo tenemos a Rossi y Pulice, como les nombré antes en el año 1994, que ellos señalan que si el recurso del acompañamiento terapéutico es utilizado con precisión, ¿sí? Presenta costos que son accesibles para una franja de pacientes, es lo que puede resultar muchas veces inaccesible el tratamiento en una institución adecuada. Ni hablemos en una institución privada. ¿Bien? Y otro elemento de incidencia en relación a este desarrollo fue lo que ocurrió con el aumento de estudiantes y el aumento de egresados de la carrera de psicología, porque antes
los acompañantes terapéuticos eran los psicólogos, ¿sí? Esto, con este auge que hubo de estudiantes de psicología, de esta carrera que es maravillosa, que fue más o menos en el año 1983, ¿sí? Y que ahí se modificó el acceso, ¿sí? Convirtiéndose en un ingreso irrestricto. Bien, entonces los autores estos señalan que ese acontecimiento en el año 1983 ha tenido una incidencia bastante importante en la expansión de la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque se presentó una posibilidad de salida laboral, ¿sí? Permitiéndole a esos estudiantes de psicología el contacto y la aproximación a los primeros pacientes. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Entonces se presentaron diversas oportunidades. Y ahí se presentó al acompañamiento. Zoe Peralta, ¿tenés alguna pregunta? ¿O algo? ¿No? No, no, profe, disculpe. No. Bien, si no tienen preguntas, les voy a pedir que no levanten la manito, si no cortamos la clase, ¿sí? Les decía que se presentaron diversas oportunidades para estos estudiantes. Entonces también es otro hecho que marcó esto del acompañamiento terapéutico. Se marcó como una alternativa más en lo que es el abanico de ofertas de tratamientos de una institución, ¿sí? Muchas veces sin tener en cuenta la valorización real y la valorización clínica de la incorporación de este agente al equipo terapéutico, ¿sí? Lo que perjudicó también a la práctica misma del acompañante. ¿Por qué? Porque en ocasiones no estaba definido el lugar propio del acompañante terapéutico en lo que es la estrategia de abordaje específico del paciente. ¿Sí? Por eso muchas veces se confunde también lo que es el rol del acompañante terapéutico con el rol de un cuidador, que también lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, todo esto fue contraproducente, podemos decir, para lo que es el desarrollo de nuestra práctica, ¿sí? Y a su vez también conllevó a una desvalorización de la eficacia terapéutica. Debido a esta utilización inadecuada, de esta utilización indiscriminada del acompañante terapéutico. Por eso, todas estas situaciones produjo confusiones con respecto al rol nuestro, ¿sí? Exigiendo a los acompañantes terapéuticos tareas que son propias de otros roles, como el nombre antes, cuidadores, enfermeros, terapeutas, psicólogos, exponiendo al acompañante terapéutico a situaciones de maltrato muchas veces en esta práctica. ¿Sí? Entonces, en este, digamos, pequeño recorrido que vimos, se fue consolidando como una oferta válida para el terapeuta, ¿sí? Como una opción para sostener esquemas de tratamientos ambulatorios con un paciente en crisis, para la reinserción también en la familia luego de una internación, ¿sí? Y que se da como un recurso humano que permite también un trabajo más específico, más personalizado, ¿sí? Con estrategias específicas. ¿Bien? En la medida siempre que se cuente con una formación técnica o con una formación profesional, ¿sí? También para la familia, porque
nombro, ustedes me van a sentir nombrar muchísimo a la familia durante todo el curso, porque nosotros también trabajamos con la familia, ¿sí? Entonces, también surge como un sostén para la familia, como otro que acompaña, como otro que sostiene en ese sistema en la situación de crisis en la que se encuentra el paciente, ¿sí? Y que muchas veces también le permitimos una mirada sobre, entre comillas, el enfermo, posibilitando muchas veces nuevas formas de vinculación con la familia, ¿sí? Y también para el paciente, ¿sí? Acompañamos sin juzgar, acompañamos a partir de ese encuentro con el otro, de ese vínculo que formamos con el otro. Todo, ¿para qué? Para favorecer la concreción de los objetivos terapéuticos, para dar lugar a la expresión, para dar lugar al reconocimiento de la singularidad, ¿sí? Siempre posibilitando el desarrollo de los potenciales, ¿sí? Desde una mirada que rescate, podemos decir, a la persona de posibles rótulos, ¿sí? Que lo protagonizan aún más. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a ver, entonces, lo que es la definición del rol específico del acompañante terapéutico. ¿Sí? Después entonces de ver un poquito esto de la historia de lo que fue el surgimiento del acompañamiento terapéutico, vamos a tener en cuenta estas características propias del rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? Entonces, comenzamos con lo que es la etimología del término, ¿sí? Primero, la palabra acompañamiento, ¿sí? La palabra acompañamiento tiene la misma raíz que la palabra compañero, ¿sí? Y deriva del latín. Bien, entonces la palabra acompañamiento, como les dije, tiene la raíz de la palabra compañero. Deriva del latín comedere. ¿Qué significa comedere? Comer, ¿sí? Y panis, perdón, significa pan. O sea, comer del mismo pan. Lo que quiero decir es compartir. ¿Bien? La palabra terapéutico significa, proviene también del latín terapéutica, con T-H-E, terapéutica, que significa tratados de medicina, ¿sí? Pero a su vez fue tomado del griego, terapéuticos, también con TH, pero al final con K, que significa el trabajo del sirviente encargado de cuidar a alguien, ¿sí? Muchos autores han analizado la práctica del acompañamiento terapéutico a partir de estas definiciones etimológicas. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que el acompañamiento terapéutico se basa en un compartir con el otro, ¿sí? En un vínculo que se encuentra escrito dentro del marco del cuidador, ¿sí? En otras palabras, dentro del marco de la cura, ¿sí? Y lo vamos a entender así, no como una meta a alcanzar, sino como un camino posible, ¿sí? Un sendero por el cual uno puede transitar, o mejor dicho, donde pueden transitar dos personas a partir de un encuentro, terapeuta-paciente, ¿sí? Con un modo de vinculación que es único, con un modo de vinculación que es saludable, ¿sí?
Luego tenemos a Cavagna, en el año 1996, que él define al acompañante terapéutico como un agente de salud. Un agente de salud entrenado. Entrenado para realizar básicamente ¿qué? Una tarea de contención. Una tarea de contención a pacientes crónicos, a pacientes agudos, en un nivel vivencial no interpretativo, en el cual debe poner el cuerpo, debe contribuir a una presencia receptiva, a una presencia cálida, a una presencia confiable. ¿Sí? Y esta autora señala que el acompañante terapéutico trabaja inserto, ¿sí?, en un equipo terapéutico interdisciplinario, siempre siguiendo las consignas del terapeuta cabecero o del coordinador de equipo, que también lo vamos a ver más adelante, que es esto del coordinador de equipo, ¿sí? Y ella señala también la importancia de las características y señala que tanto Susana Maudel y quien fue Silvia Resnicky, ella en el año 1985, donde ellas dicen que el acompañamiento terapéutico es trabajar desde un nivel dramático vivencial, ¿sí? De modos diferentes de actuar, de modos diferentes de relacionarse frente siempre a la vida cotidiana de su paciente. Y ella señala que eso resulta altamente terapéutico, ¿sí? Ella, ¿qué es lo que quisieron hacer? Es romper con los modelos estereotipados de esa vinculación que los llevaron a la enfermedad, ¿sí? Ayudar al paciente a aprender, a esperar, muchas veces a postergar cosas. Y finalmente, le ofreces la posibilidad de adquirir la identificación, los mecanismos de defensa más adaptables para ese paciente. ¿Sí? Cuando yo digo que el acompañante terapéutico trabaja desde un nivel vivencial, ¿sí?, hago referencia a el espacio de la cotidianidad del paciente, en el cual ese paciente se inserta y desarrolla todas sus funciones. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Después, otra cosa que también he dicho es que el acompañamiento terapéutico constituye un rol de múltiples funciones. Somos multidisciplinarios. ¿A qué hago referencia con eso? A compartir, escuchar, a observar, a ayudar a hacer cosas, a frenar impulsos, contener, ¿sí? Estas son algunas de las funciones que muchos autores convergen, ¿sí? Hay muchísimas más que las vamos a ver. Entonces, es importante destacar que el acompañante terapéutico es un agente de salud capacitado. Capacitado para sostener, capacitado para cuidar, capacitado para aliviar, capacitado para compartir las ansiedades, las angustias, el desequilibrio de los enfermos con perturbaciones emocionales que se encuentran en crisis, ¿sí? Y que se ven muchas veces imposibilitados para generar respuestas adaptativas ante situaciones internas, situaciones externas que se le presenten en la vida cotidiana de su paciente. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Voy muy rápido. Díganme si voy muy rápido. ¿No? Bueno, entonces, en ese compartir que
Gracias, Romina. En ese compartir que es tan singular, ¿sí? Se producen modificaciones, se producen cambios que son posibles tanto y en cuanto se produzca un encuentro, un vínculo, ¿sí? Ese vínculo se posibilita a partir de ¿qué? Del reconocimiento de un otro, ¿sí? De un otro significativo con el cual puedo construir, puedo armar, puedo desarmar y volver a armar ese camino de a dos. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Por eso siempre yo también lo aclaro y lo vuelvo a aclarar que lo primero que debe hacer un acompañante terapéutico es formar el vínculo. Si no hay vínculo, nuestra labor va a ser imposible. ¿Sí? Lo terapéutico está inscripto en el vínculo. ¿Bien? Lo que es la psiquiatría, durante medio siglo más o menos, siempre trató de interpretar la mente humana como un simple mecanismo. ¿Sí? La terapia de la enfermedad mental como una simple técnica. ¿Sí? En algunos sectores de esa situación ha ido abriendo caminos distintos. ¿Sí? Y ha dado muchas veces lugar a poder vislumbrar el horizonte, ¿sí? De humanización. Y es ahí donde el rol del acompañamiento terapéutico encuentra esa tierra fértil, donde nos podemos desplegar en la humanización. ¿Bien? Entonces, no olvidar que somos agentes de salud siempre, agentes auxiliares, en este caso de salud, ¿sí? Y de ahí ustedes van a comenzar a escribir la historia. ¿Bien? Entonces, con respecto al vínculo, antes que nos retiremos, que lo vamos a seguir charlando en la clase próxima. Con respecto al vínculo, el vínculo con el otro, el objetivo y el medio es uno, para no decir, es todo el instrumento que radica la existencia del acompañamiento terapéutico. Entonces, en tanto se construye ese vínculo, en tanto se construye esa relación estable, es donde la presencia de la contención va a ser efectiva. ¿Bien? En el intento de consolidación de esta relación, es donde se va a evidenciar la necesidad de una postura ética. Por eso yo también les coloqué en el campo virtual el código de la ética. ¿Bien? Bien. Les nombro para que sepan que lo vamos a ver específicamente en la clase que viene, son las funciones del acompañante. Si bien vinimos nombrando de que el rol del acompañante terapéutico es un rol de múltiples funciones, quiero que ustedes participen y vayan nombrando a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la función o las funciones, mejor dicho, de nuestro rol como acompañantes terapéuticos? Así participamos un poquito antes que nos retiremos. ¿Cuáles serán nuestras funciones? ¿Cuáles serán nuestras funciones como acompañantes terapéuticos? ¿Quién se anima? Liliana, Daniela, Cintia, Bárbara.
Paola, Mónica. Hola, ¿cómo están? Abran los micrófonos. Gracias, Bárbara. No sé, se me ocurre que más allá de acompañar, también escuchar, remitirnos al silencio, ¿no? Y estar en la escucha para la persona que está padeciendo. Bien, la escucha Sí, activa. y no, Siempre. perdón, y no solo de la persona que acompaña, sino de su entorno, de la familia y demás personas. Bien, Hola, el Anita. tiempo, la disposición de calidad de tiempo que le podés dar y no hacerlo sentir que estás apurada. Eso también va. Bien. Liliana. Convivir con ellos, convivir, también estimularlo, la estimulación, tener una estimulación. Me parece que son roles que vamos a cumplir con nuestros pacientes, sería. Bien. ¿Alguien más? ¿Tiene algo más que se les ocurra o que lo sepan? Observar el ambiente, profe, donde están viviendo todos y cómo viven cada uno de ellos con la persona que está afectada en ese momento, ¿no? Bien, Silvia. Bien. Conocer las diferentes culturas y las diferentes por ahí, creencias, religiones, para poder respetar y practicar Bien, la el respeto. diversidad. Perfecto. Brindar apoyo emocional. Ven acá. ¿Qué más? Controlar los impulsos. Bien, Paola. Tener empatía. También, súper importante. Y ser perseverante. De 10. Sí, muchas veces nos va a tocar que tenemos que cumplir un horario, que, justo, no sé, me peleé con mi pareja y no tengo ganas de ir y estoy de mal humor y el mal humor lo dejamos la puerta para afuera, porque ¿cuál es nuestro trabajo? Sí, quizás Ayudar al también, paciente. Y poder mejorar la calidad de vida del paciente. Los problemas quedan en casa. Sé que es difícil eso de los problemas quedar en casa, porque nuestra cabecita va a ir. Pero bueno, vamos a tratar de siempre, en todo trabajo, tratar de no mezclar. ¿Sí? También sí, en este trabajo nuestro nos toca, ahí le doy la palabra, nos toca tratar de no pasar el límite a la amistad, que es muy difícil, muy difícil. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando con el paciente por un objetivo. Y sé que se puede confundir. ¿Sí? Por eso después más adelante vamos a ver que no se recomienda trabajar con parientes, con personas cercanas. ¿Y por qué? Bien, ¿alguien tenía algo más que Profe, quiera aportar? ¿Sí? el diálogo con el profesional o los profesionales que estén en ese momento con el paciente, porque creo que tendríamos una información diferente a la que tiene la familia a veces. Porque a veces uno escucha a la familia y escucha a los profesionales y son diferentes versiones. Totalmente. Yo creo que también podría ser la Totalmente. vocación, porque no es lo mismo trabajar que- por plata y trabajar por vocación. Yo creo que más allá de que vos pones empeño y pones todo lo que sea, porque es un trabajo, pero también tiene que tener mucha vocación. Yo creo que si tenés vocación es más fácil todo. Yo siempre digo una cosa y lo digo en todos mis cursos, no solo en este, que mirá que este es más humanístico, como yo digo. Vos podés hacer curso, podés estudiar una carrera, tener un título, un papelito, un certificado, lo que fuera. Pero si a vos no te apasiona lo que haces, no nos sirve. No nos sirve. Porque vos no le vas a poner el mismo énfasis cuando algo te gusta, te apasiona, te atrapa, a lo hago simplemente por plata.
Yo entiendo que vivimos en Argentina, siempre lo digo y Silvia no me va a dejar mentir, que nosotros la plata la necesitamos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este caso, si nosotros no podemos llegar a formar el vínculo con el paciente, al paciente no le sirve, y a mí tampoco. Y muchas veces nos puede llegar a tocar de tener que dar un pasito al costado y dejar un compañero nuestro que tome nuestro lugar. Muchísimas veces. ¿Sí? Por eso yo siempre digo, esto es humanístico. ¿Sí? Nosotros vamos a tener, sí, un sueldo, vamos a trabajar muchas veces con obras sociales, que sé que es medio perturbador las obras sociales, pero háganlo con el corazón. Háganlo porque les apasiona, háganlo porque les gusta realmente lo que. ¿Sí? Próxima clase, entonces, porque ya tengo que entrar a la otra y después hago como ahora, se me mezcla farmacia con acompañante. Escuchen. A ver, esperen que vamos a leer el chat antes de retirarnos. Lo más lindo para el paciente es que uno le dé cariño, que es lo primordial, y haya una conexión entre el asistente y el paciente. Que se sienta querido e importante, haciéndolo desde el amor del otro. Lo bueno es tener un buen equipo de trabajo, sí, también, ni hablemos del equipo de trabajo, donde se hable de lo que pase en cada guardia. Sí, también vamos a hablar de esto del informe que debemos hacer, del encuadre. Y tener en cuenta que estamos trabajando con una persona y no con un diagnóstico. Me encantó, Camila, lo que has escrito ahí, de que recordemos eso, que estamos trabajando con una persona más allá del diagnóstico. ¿Sí? Entonces, próxima clase. Vamos a ver, entonces, las funciones, ¿sí? Las más específicas. Vamos a ver lo que es el rol del acompañante terapéutico en las estrategias de tratamiento. Vamos a ver el aporte nuestro como miembro de un equipo terapéutico. Vamos a ver lo que es la diferenciación del rol del acompañante terapéutico y lo que es el espacio de supervisión y lo que es el perfil, habilidades y características del acompañante terapéutico, si es que llego, ¿no? Sí, pero más o menos para que ustedes se den una idea de lo que vamos a ver la clase próxima. Así que si Dios quiere, nos estamos viendo, a ver si no saqué mal la cuenta, porque yo siempre me equivoco, miércoles 27, pero esta vez traje la agenda, porque si no después me confundo con los días. Miércoles 27 nos estamos viendo a las 2 de la tarde, ¿sí? Les mando un saludo a cada uno de ustedes, gracias por conectarse, somos muchos esta vez también, así que se los agradezco. Nos vemos.